Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces con el capítulo número 2 de la unidad número uno, que habla sobre una introducción a la teoría de grupos. En particular, vamos a estudiar el concepto de grupo y sus propiedades que se derivan de él, del concepto como tal de grupo. Eh, Bien, el estudio de este objeto algebraico que nos conviene ahora estudiar, que se llama grupo, es, digamos, uno de los puntos fundamentales en, en la estructura del álgebra moderna actual. Al igual que el objeto grupo, también estudiaremos lo que son los anillos y los cuerpos o campos, eh, que completaría entonces este curso de álgebra abstracta que estamos en este cuatrimestre viendo, ¿ya? Y la idea básicamente es ver de qué manera, sin definir una operación específica ni un grupo de objetos específico, sino de forma abstracta, nosotros podemos a empezar a construir sistemas con una descripción formal, de tal manera que se cumplan ciertas propiedades que nosotros conocemos ya, pero que se cumplen de manera general, ¿ya? En resumidas palabras, lo que nosotros estamos construyendo en realidad es una estructura algebraica. Y aquí es donde entra en juego la forma abstracta y de razonamiento lógico de este curso. Si hablamos del álgebra, para nosotros empezar a hablar del álgebra, pues nos llevaría a empezar a pensar en leer todo lo que se ha hablado del álgebra desde más o menos aproximadamente el siglo XVIII hasta aproximadamente el siglo XIX. Eso sería el álgebra como tal que, que nosotros conocemos. Pero a partir del siglo XIX hasta nuestros días, es decir, del siglo XIX hasta el siglo XXI, que es donde estamos actualmente, se ha revolucionado todo el álgebra y es lo que se llama, o sea, inicialmente era el álgebra normal, el álgebra abstracta, y es lo que ahora se conoce como el álgebra moderna. La álgebra moderna, digamos, con el estudio de esas estructuras algebraicas que vamos a empezar nosotros, como son los grupos, los anillos, los cuerpos. Más adelante en otra asignatura verán los que son los espacios vectoriales. Eh, y un sinfín de conceptos adicionales que van a permitir a conocer o dar una entrada a lo que es el álgebra moderna, ¿ya? Y se le llama álgebra moderna por la forma estructurada en que está descrita, ¿ya? Entonces, para nosotros vamos a iniciar entonces con lo que es un grupo. Bien, antes de hablar de lo que es un grupo, es conveniente que nosotros, bueno, ya hemos hecho una breve introducción a lo que es los conceptos básicos que nosotros debemos manejar, ¿verdad?
y que esa base nos va a permitir entender mucho mejor lo que significa este nuevo concepto de grupo. Entonces, nosotros ya recordamos lo que era una relación binaria, ¿cierto? ¿Y qué era una relación binaria? Pregunto. Profe, usted dijo que una relación binaria era una relación normal. ¿Y qué es una relación normal? Es como un maestro, un subconjunto de producto cartesiano. ¿Y qué hacía el subconjunto del producto cartesiano? O que a cada coordenada de A perteneciente a A y a la otra de B pequeña perteneciente a B le asignaba una coordenada A, B. ¿Ustedes han leído el material? Sí. Eso no es una relación binaria. Una relación binaria es, como lo dice su nombre, relación que asocia elementos de un conjunto A con elementos de un conjunto B. ¿Ya? Esa asociación, es decir, esa relación que yo puedo establecer entre dos conjuntos A y B o entre un mismo conjunto, eso es una relación binaria. No es el que termina siendo esa relación, termina siendo un subconjunto del producto cartesiano. Pero no quiere decir ni siquiera que es el producto cartesiano de A por B, sino que sencillamente es una función o un mapeo o una aplicación que relaciona elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. Y la manera de relacionarlo, bueno, era a través de la relación, ¿ya? Donde esa relación se puede describir como sea, como ustedes la quieran describir, que A pertenece a B o subconjunto o pertenencia o con algún signo de menor o sencillamente algún tipo de relación. O sea, recuerden que una relación sencillamente lo que es, si usted tiene dos conjuntos, quienes sea, una relación lo que hace es que a un elemento de uno de los conjuntos, que podemos llamarlo A y al otro lo podemos llamar B, lo asocia con un elemento del conjunto B. Además, esa asociación en las relaciones no tiene por qué ser única. Pudiera relacionarlo con más de un elemento, ¿ya? Pero para cuando ya la relación deja de ser relación y pasa a ser una función, entonces se le pide que esa asociación sí sea única, es decir, que exista un único elemento al cual yo pueda asociar. Eso es una relación binaria, es sencillamente una aplicación que asocia elementos de un conjunto A con elementos de un conjunto B. O sea que a cada elemento de A lo asocio o lo relaciono con un elemento de B. Eso es una relación. Y se dice que es una relación binaria porque actúa sobre un par de conjuntos. ¿Ya? Bien. Entonces, una de las cosas que ya después que sabemos que es una relación, donde la relación puede ser como yo la llame, es necesario empezar a definir para poder ya construir estructuras algebraicas, es necesario definir lo que se llaman las operaciones. Y en particular nos interesan operaciones que sean binarias. ¿Qué significa que una operación sea binaria? Bueno, una operación es binaria si solamente actúa sobre un par de elementos, ¿ya?
eso significa que una es operación. Es decir, es una regla que asigna a cada par de elementos de algún conjunto algún elemento de este conjunto. Es decir, que si yo tengo un conjunto A, o sea un conjunto, ¿cómo defino yo una operación binaria en A? Bueno, a cada par de elementos, llamémoslo A y B, que están en A, le asigno una operación. Y esa operación o esa regla, yo la voy a designar como asterisco, porque no sé quién es asterisco. Asterisco puede ser cualquier tipo de operación que yo defina. Y lo que dice es que a cada par de elementos, cuando le aplico asterisco, obtengo un nuevo elemento que pertenece al conjunto. Eso es lo que es una operación binaria en un conjunto. Es decir, una operación binaria en un conjunto es que para cada conjunto en particular nos interesa que ese conjunto sea distinto del vacío. Si yo tengo un conjunto que sea distinto del vacío, es decir, que por lo menos tenga 3 elementos, lo que hace la operación binaria, o por lo menos que tenga un elemento, lo que hace la operación binaria es que a cada par de elementos de ese conjunto, cuando le aplico la operación binaria, y que esa operación de forma genérica la llamo asterisco, no sé quién es, le asigna un nuevo valor. Ejemplo, para que vayan entendiendo un poco qué significa eso. Vamos a suponer que sea A el conjunto de los enteros positivos. Y a la operación binaria la voy a definir como bueno, sí, como A al cuadrado. ¿Qué hace esa operación? Bueno, si yo te tomo cualquier par elemento A asterisco B, lo que hace es que eleva al cuadrado A. Es decir, que si yo tomo dos enteros positivos, ¿cuánto vale 3 asterisco 2? 9. 9. Y 4 asterisco 2. 16. Y 2 asterisco 3. 4. Y 2 asterisco 4. 4. Entonces, aquí vemos que la operación binaria lo que sencillamente hace es lo que indique la operación. En particular, esta es una operación binaria que no satisface la conmutatividad, porque si satisfaciera la conmutatividad, por ejemplo, 3 asterisco 2 sería lo mismo que 2 asterisco 3. Y acabamos de ver que no necesariamente es lo mismo. Y si yo ahora cambio la operación binaria, es decir, que ahora tengo el mismo conjunto, pero ahora mi operación binaria es el máximo entre A y B. ¿Cuánto es? ¿5 asterisco 1? 5. ¿Y eso? 3. 3. Es 3 porque el máximo entre 3 y 3 es 3. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que, dado un conjunto, una operación binaria sobre ese conjunto, entonces ahora yo tengo un conjunto que lo doto de una operación. ¿Ya? Eso pues satisfacerá algunas propiedades o no. Ahora, lo de binaria
proviene del hecho que solamente se le aplica a dos elementos. ¿Y qué pasaría si yo se lo aplicara a un tercer elemento? Yo puedo definir una operación ahora sobre tres elementos. Pues ese Yo, sería lo ideal, ¿ya? Y en ese caso que ocurriese eso, diría que de qué manera lo puedo hacer, ¿ya? Pues para eso la operación binaria debe satisfacer una propiedad, y es que la propiedad tiene que ser asociativa. Entonces, si tomamos la operación, vamos a llamar a esta 1 y esta 2. ¿Cuánto es eso que está allí? Bueno, para poder determinar cuánto vale eso que está allí, yo tendría que empezar a decir, bueno, ¿por dónde comienzo? O asocio aquí, o sencillamente hago esto, ¿ya? Entonces tendríamos que poder saber cuánto, calcular cuánto es esto en ambos casos. Pues 5 asterisco 2 con la operación número 1, ¿cuánto vale? 25. Sería 25, y después a 25 le aplico 11. ¿Y cuánto es esto que está acá? Bueno, eso será 25 al cuadrado. ¿Cuánto de 25 al cuadrado? Si en cambio lo hago así, como de esta manera que está acá, ¿cuánto me queda? 2 asterisco 11. Usted pregunta de la segunda forma. ¿Sí? 4. 25. Si se lo aplica. En el segundo caso me queda 5 asterisco 4. ¿Y cuánto es 5 asterisco 4? 25. Entonces, estamos en presencia de una operación que no es asociativa, ¿ya? Entonces, me interesan operaciones binarias que sean asociativas, es decir, que yo pueda extender la operación sobre todo el conjunto, ¿ya? Que yo pueda asociar para hacer 13, hacer 4, hacer 5, hacer 6. Por eso es que importante, nosotros nos toca el caso, o sea, estudiamos las operaciones binarias. Dime. Bueno, no sé si ya usted puede dar para atrás, pero quería preguntarle cuál era la operación que usted estaba utilizando como 1 y 2. O sea, yo sé que usted le puso los números, pero Para la primera. 1. abajo, usted puso 25 al cuadrado, entonces yo no sé por qué si ya se había usado al cuadrado cuando dijeron que la respuesta era 25, o sea, 5 al cuadrado. No, me quedé. Era esto. Cuando Sí. le aplique la operación binaria, A asterisco B igual a cuadrado, aquí le queda 25, ¿cierto? Ajá. Y después eso tienes que hacerlo con 11. ¿Y cuánto te queda? 25, pero no al cuadrado, ¿o por qué al cuadrado? Yo le voy a aplicar la operación binaria a estos dos. Ah, ok, es que hay que aplicar, ok, ya, yo creía que usted iba a aplicar una vez esta, la de al cuadrado, y otra vez la que era el máximo, y no sabía que eran todas una sola. Esa, Ya está bien. la misma. Y después tienes que hacer esta. Que esto por un lado te queda 5, asterisco 4, y esa es 25. ¿Ya? Sí, ¿Entendido? profe, gracias. Entonces, así cuando yo tengo un conjunto, yo puedo sobre ese conjunto definitivamente definir una aplicación. ¿Ya? Entonces, ya vimos que no necesariamente la operación binaria es asociativa. ¿Ya? Entonces vamos a definir qué debe cumplirse para que esa operación sea asociativa.
Entonces, diremos que una operación binaria es conmutativa si satisface que A asterisco B es igual a B asterisco A, y que es asociativa si satisface esto que está acá. Entonces, de las dos operaciones que vimos anteriormente, ya nosotros sabemos que esta operación no es ni conmutativa ni asociativa. ¿Correcto? Sí. Ahora, ¿será la operación binaria definida como esto conmutativa? Estoy esperando respuesta. Yo creo que sí, profe. Bueno, depende de los números, pero en el caso del ejemplo que probamos, sí lo es. No, no tiene por qué depender de los números. ¿Es asociativo o no es asociativo? Sí, Perdón, profe, es asociativa. conmutativa. Conmutativa. Sí, es Sí es conmutativa conmutativa, porque porque el no máximo importa el orden. entre B es lo mismo que el máximo entre B y A. Y esto es B asterisco A. Entonces, A asterisco B es lo mismo que B asterisco A. ¿Ya? Entonces, esta operación es conmutativa y entonces será asociativa, que A asterisco B asterisco C, ¿a quién es igual? Bueno, A asterisco B asterisco C dice que esto es el máximo entre A asterisco B y C. Pero el máximo entre A asterisco B es el máximo entre A, B y C. Y A asterisco B asterisco C, esto es el máximo entre A y B asterisco C. Y el máximo entre esos dos valores es sencillamente el máximo entre A, B y C. Son iguales, por lo tanto, esta operación es conmutativa y también es asociativa. Entonces, estamos en presencia de una operación binaria sobre un conjunto A cualquiera, y la operación, este par, es asociativo y conmutativo. Entonces, tenemos que tener claro cuándo una operación definida sobre un conjunto es asociativa o es conmutativa. Ahora, esto de operaciones binarias nos permite entonces empezar a construir lo que se llaman unas tablas o las tablas de la operación. Es decir, definida una operación binaria, asterisco, sobre un conjunto A, nosotros podemos empezar a definir allí lo que es las tablas de la operación. ¿Y qué es la tabla de la operación? Bueno, supongamos que A es un conjunto de esta forma, de 3 elementos. No sabemos quiénes son los elementos, sencillamente tenemos a un conjunto de 3 elementos. Y vamos a definir la operación sobre este conjunto. Es decir, cuando yo defino la operación de ese conjunto, quiere decir que yo voy a definir cuál es el resultado de hacer cualquier producto de cualquier par de elementos de ese conjunto. Si esta es una operación binaria que es conmutativa, entonces quiere decir que cuando yo haga A asterisco B va a ser lo mismo que hacer B asterisco A. ¿Cierto? Entonces yo tengo que empezar a construir mi tabla de posibles productos. Bien.
Supongan que A asterisco B me da C. Entonces, cuando yo agarro y multiplico a por B, me da C. Supongamos que la operación es multiplicación, pues. Lo voy a llamar multiplicación para aligerar la cosa. Eso quiere decir que cuando multiplique B por A, si es conmutativa, también me tiene que dar C. Si multiplico C por C, o sea, C por A, supongamos que C por A me da B. Si C por A me da B, entonces A por C me tiene que dar B. Bueno, supongan que A por A me da B también. B por B me da C, supongamos. Y C por C me da A. Entonces aquí me faltaría nada más saber quién es B por C. Y C por B, bueno, supongamos que aquí da A y aquí también da A. O sea, esto es una manera de construir una tabla de una operación. ¿Ya? Yo la operación la puedo definir como yo quiera. En particular esta la hice de manera aleatoria y que fuera conmutativa. Pero yo puedo construir la tabla de diferentes formas. ¿Ya? Lo importante es que esto es una tabla de un producto que es conmutativo. ¿Por qué es conmutativo? Porque si usted agarra A por B, eso cuando ustedes hacen A por B, el valor es C. Y cuando hacen B por A, el valor también tiene que ser el mismo. Y cualquier producto que ustedes agarren y lo intenten calcular, debería ser conmutativo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que las tablas, la manera de construir tablas va a depender de la operación que yo esté tratando de definir sobre el conjunto. Ahora, el conjunto puede ser cualquier conjunto, ¿ya? Es decir, no sabemos quién es el conjunto que satisface. Lo cierto del caso es que la operación tiene que estar definida sobre los elementos del conjunto. Ahora bien, esta forma de construir esas tablas de las operaciones es la misma que ustedes tienen cuando van a hacer, cuando empiezan a sumar, a multiplicar. Y fíjense, te lo voy a mostrar para que se den cuenta. Supónganse que tienen el conjunto A formado por el 2, 3, 4. Y aquí van a tener el producto. O van a poner la suma. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando está aprendiendo a sumar o a multiplicar? Pues sencillamente lo que hace es empezar a ver cuáles son los posibles valores que me dan. 2 más 2, 4. 2 más 3, 5. 2 más 4, 6. 3 más 2, 5. 3 más 3, 6. 3 más 4, 7. 4 más 2, 6. 4 más 3, 7. 4 más 4, 8. Y si cambian la suma por el producto, también hagan la tabla del producto. Ajá, ¿construyeron la de multiplicar? Sí, maestro. Sí. Es muy fácil, ¿verdad? Sí. Lo que quiero Sí, es sí. que entiendan qué significa construir una tabla. ¿Ya? Por ejemplo, la de multiplicar, ¿cuánto es? 2 por 2,
4. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Si se fijan, este producto que está aquí es 3 por 2 y 2 por 3. Tiene que ser conmutativo porque la multiplicación es conmutativa. Este con este también tiene que... son el mismo porque 4 por 2 y 2 por 4 es lo mismo. 12 con 12 también es el mismo porque 4 por 3 y 3 por 4 es lo mismo. Es decir, que si yo le pido la operación que sea conmutativa, ya yo empiezo a ver quiénes de repente se van a empezar a aparecer, ¿ya? Que es lo que a la final de cuentas yo quiero que entiendan. Es decir, porque como les dije en un principio, la idea de esta asignatura es estudiar los conceptos desde el punto de vista más abstracto, ¿ya? Es decir, no vamos, ejemplos con números así que tengamos a la mano, van a ser pocos los que vamos a conseguir. Y las demostraciones es la parte fundamental de esta asignatura. Entonces tenemos que entender para poder empezar a construir esas demostraciones que más adelante vamos a ir viendo. Entonces, tratando de establecer como un algoritmo para definir operaciones binarias, nosotros podríamos decir que tenemos dos cosas que tomar en cuenta. Primero, debemos estar seguros que se asigne un elemento a cada par de elementos del conjunto. Y segundo, que cada par ordenado de elementos del conjunto se le asigne un valor o elemento del conjunto. Con esto lo que quiero que quede bien claro es que dado un conjunto no puede quedar ningún elemento que no se le asigne un par ordenado, ni viceversa, ni que ningún par ordenado se le asigne un elemento. Es decir, que si yo tengo un conjunto de 3 elementos, ¿cuántos pares ordenados posibles tengo? Tengo 9 pares ordenados. Como tengo 9 pares ordenados, quiere decir que a esos 9 pares ordenados le tengo que asignar un elemento del conjunto S. Es decir, que en algunos casos se va a repetir esa asignación. Y viceversa. Si yo tengo un elemento, a ese elemento le tengo que asociar alguno de esos pares ordenados que están en S. Por lo menos uno. Pudiera asignarle 2, pudiera asignarle 3, pero por lo menos uno. Bien. Fíjense este ejemplo. Supongamos que tenemos A, el conjunto de los racionales. Y definimos nuestra operación binaria como esta. ¿Ustedes creen que esa operación binaria está bien definida? Es decir, esa regla está bien definida sobre todo los racionales, según lo que acabamos de ver. Sí, profe, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Quién más? Claro. Porque Yo creo que esa operación no está definida, ¿no? Dentro de los... Si ella estuviese bien definida sobre todos los racionales, quiere decir que cualquier par ordenado que yo me tome, yo voy a poder operar. Es decir, por ejemplo, profe, pero los pares ordenados de la forma 2,0.
ese par ordenado yo le puedo aplicar la operación binaria, es decir, yo puedo hacer 2 asterisco 0. No, porque da indefinido. Sería 2 sobre 0. Entonces, Profe. esa operación binaria en particular allí no está bien definida. Dime, ¿qué ibas a decir? Que el conjunto de los racionales no es el conjunto de los números que se pueden escribir, por ejemplo, de esa forma, como una división. No es ese, o yo estoy equivocado. Sí, claro. Y entonces, ¿Y entonces qué? es que sí, el conjunto de los... Ok, ya está bien. Bueno, vamos a cambiarle los nombres para que te des cuenta. Maestro, pero no está bien definida porque usted al Toma, principio dijo que usted va a tomar toma dos. A y B que están en Q. Los dos son racionales. Y la operación binaria es que a dos racionales lo que hago es tomar el cociente de ellos dos, donde A y B son racionales. ¿Ya? Entonces, un medio es un racional. Un medio es un racional Sí, maestro. Sí, y el cero es un racional. sí. Sí, maestro. Entonces, ¿cómo sería un medio asterisco cero? Bueno, un medio asterisco cero, según la operación, es agarrar a un medio y dividirlo por cero. Pero no importa quién sea el racional, ningún número racional o real se puede dividir por cero. ¿Verdad que sí? Entonces, esto que está acá no está bien definido sobre todo este conjunto. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que una relación binaria está bien definida si a cualquier par de elementos del conjunto, en particular en este de los racionales, tiene que existir un elemento al cual le voy a asociar ese par y este par no le puedo asociar ningún elemento de los racionales. Por lo tanto, no está bien definida. Entendido. Pero si ahora yo cambio, voy a dejar la misma relación, o la misma operación. La misma operación la voy a dejar. Y ahora voy a tomar los racionales positivos. ¿Está bien definido ahora sobre los racionales positivos? Sí, Claro que sí, porque ya ahora no tengo problemas con que la segunda coordenada sea cero, porque el cero no pertenece a los racionales positivos. Todos los racionales positivos son distintos de cero, es decir, que si yo tomo A y B que están en los racionales positivos, yo sé que A es distinto de cero y B es distinto de cero también. Y como A y B son distintos de cero, entonces A asterisco B, yo siempre lo voy a poder hacer. Esta operación siempre la voy a poder realizar. Ella está bien definida, sin importar quién sea A y quién sea B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy garantizando de que el cero no es un elemento que está allí. Entonces, aquí es donde tenemos que tener en cuenta bien el concepto de dominio de una relación o de una función. ¿Ya? Aquí es donde empieza a entrar en juego esa teoría que conversamos la semana pasada de lo que es el dominio e imagen de una relación o de una función, como lo queramos llamar. O sea, es eso lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Comprendido? sí. Bien, muy bien. Entonces, así yo pudiera definir más operaciones y empezar a jugar con propiedades y con todas esas cosas, pero eh, digamos que eso lo van a ir adquiriendo a medida que vaya pasando el tiempo.
Bien, vamos entonces ahora a entrar en definir este objeto matemático que hemos hablado varias veces y no hemos terminado de definir y que vamos ahora a definir, que es el grupo. Bien, la teoría del grupo es algo, digamos que es la misma teoría de los conjuntos numéricos que nosotros hemos estudiado, salvo que ahora vamos a exigirle unas ciertas propiedades. Pero la teoría del grupo tiene su basamento, su concepto más abstracto, es definido donde hay más aplicaciones interesantes, es definido sobre un cierto conjunto en particular. Y vamos a ver si ustedes se recuerdan a este conjunto. ¿Quién es este conjunto? El conjunto de las aplicaciones billetivas de ese sobre sí mismo. Exactamente. Este conjunto ADS es el conjunto de todas las aplicaciones que van de S en S que satisfacen que esa aplicación sea biyectiva. Ese es ese conjunto. Ahora, este conjunto, el del conjunto de las aplicaciones biyectivas, es, digamos, que pieza fundamental en la teoría que nosotros vamos a desarrollar. Ahora, este conjunto satisface junto a una operación. ¿Y qué operación sobre las funciones nosotros podemos definir? De las que conocemos. Composición. La composición. Entonces, ahora, este conjunto, junto con la operación composición, satisfacen una serie de propiedades que voy a enumerar ahora. Primera propiedad que satisface, que es cerrado. ¿Qué significa que sea cerrado? Bueno, cerrado respecto a la operación composición. ¿Qué significa que sea cerrado con respecto a la operación composición? Lo que significa es que si usted toma dos aplicaciones, o sea, dos elementos de ADS, supongamos, los voy a llamar sigma y tau, dos aplicaciones que pertenecen a ADS, que sea cerrado lo que significa es que cuando usted compone sigma con tau, es decir, la composición de esas dos aplicaciones, también es una aplicación, es un elemento de ADS. Eso es lo que significa que sea cerrado. Y además a la operación en general, de aquí en adelante, no vamos a especificar, sino que llamaremos producto. Es decir, ya yo no voy a hablar de la composición, sino que voy a decir el producto. ¿Entendido? Es decir, voy a tratar de eliminar ese término de composición, sino que lo voy a hacer de forma general. Lo voy a llamar sencillamente producto. Aunque no sea el producto que conocemos nosotros usual. Ojo, tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a hablar de las operaciones que conocemos sobre los conjuntos que conocemos, lo vamos a llamar o la suma usual o el producto usual. Cuando lo llamemos producto, sencillamente nos vamos a estar pensando en una operación binaria. ¿Ya? Que la operación binaria puede estar definida como sea. Entonces, la primera propiedad que satisface esa operación binaria de composición o producto es que es cerrada. Entonces, segunda propiedad que satisface, que es asociativa. ¿Qué significa que sea asociativa? Que si yo tomo sigma, tau y mu, tres elementos de ADS, entonces
sigma compuesta con tau compuesta con mu, es decir, asocio acá, es lo mismo que sigma compuesta con tau compuesta con mu. Es decir, que si tomo tres aplicaciones, satisface la asociatividad. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que otra de las propiedades que satisfacen el conjunto de todas las aplicaciones biyectivas de ese en sí mismo es sencillamente que es cerrado y que es asociativo. Tercera propiedad, que tiene un elemento que llamamos identidad. ¿Qué significa eso? Bueno, que existe un elemento especial que vamos a llamar I, que pertenece a ADS y que satisface que I compuesta con sigma es igual a sigma compuesta con I para todo sigma que pertenezca a ADS. Es decir, que este conjunto, además de ser cerrado, de ser asociativo, contiene un elemento que vamos a llamar el elemento identidad. Entonces, ya le estamos dando tres propiedades fundamentales a este conjunto. Y una cuarta propiedad que llamamos la propiedad del elemento inverso. El elemento inverso lo que dice es que existe un elemento, le dice que es que para todo elemento de ADS sigma existe un elemento que vamos a llamar sigma a la menos 1, que también pertenece a ADS y que satisface que sigma compuesta con sigma a la menos 1 es igual a sigma a la menos 1 compuesta con sigma, y esto es igual a la identidad. Entonces, y cada una de estas propiedades las podemos verificar y se verifican por el hecho de que nosotros tenemos aquí un concepto envuelto que es el de función. Nosotros sabemos que todas las funciones biyectivas, cuando yo compongo dos funciones biyectivas, el resultado es una función biyectiva, entonces tenemos que es cerrado. Cuando yo compongo tres funciones biyectivas, es conmutativo. Eso nosotros lo conocemos porque es una de las propiedades de la composición de funciones biyectivas, que es asociativa, entonces se satisface la segunda opción. Nosotros sabemos que existe una aplicación que se llama la aplicación identidad o la función identidad, y sabemos que la función identidad es una función biyectiva, por lo tanto esto que está acá también se satisface. Y una de las propiedades fundamentales de todas las aplicaciones biyectivas es que tienen inversa. Es decir, que para cada aplicación biyectiva siempre existe otra aplicación biyectiva que se denomina la inversa. Y eso es lo que conocemos nosotros cuando vemos el curso de álgebra, de lógica matemática y teoría del conjunto, el teorema de la función inversa. El teorema de la función inversa dice que si f es una aplicación que es biyectiva, entonces existe una función g que también es biyectiva y que satisface que f compuesta con g es igual a g compuesta con f y es igual a la función identidad. Y esa función g que satisface eso se le conoce como la inversa de f. Entonces, también se satisface la cuarta propiedad sencillamente utilizando la definición de función biyectiva. Entonces, tenemos un conjunto que acabamos de definir, que acabamos de ver, de dar cuenta, que satisface cuatro propiedades muy importantes. Y que en lo que sigue de esta asignatura va a ser uno de los conjuntos donde más vamos a extraer ejemplos para
cada una de las situaciones que nos estemos presentando, cada una de las propiedades que estemos intentando demostrar. Y es el conjunto ADS, ¿ya? El conjunto de todas las aplicaciones biyectivas. Ese es un conjunto que es fundamental y que tenemos que conocer y debemos manejar con mucho detalle, sobre todo porque nos va a servir como ejemplos de muchas de las definiciones o propiedades que vamos a estudiar de ahora en adelante. Ahora bien, una vez que conocimos este conjunto ADS, una de las cosas que debemos tener en cuenta, ¿ya? Y es que este conjunto ADS no satisface la conmutatividad. Es decir, este conjunto no es conmutativo. Cuando usted toma dos aplicaciones en... Ay, borré todo. Bueno. Cuando usted toma dos aplicaciones, tau y sigma en ADS, y usted compone tau con sigma o sigma con tau, eso no necesariamente es igual. Entonces, tenemos un conjunto que, además de las cuatro propiedades que nombramos anteriormente, podríamos decir que esta es una quinta propiedad, y es que él no es conmutativo. Es decir, que la operación binaria composición definida sobre ADS es una operación que, a pesar de ser asociativa, no es conmutativa. Entonces, este conjunto ADS nos da pie a definir lo que es un grupo. O sea, basado en esa experiencia de ADS, entonces ahora nosotros vamos a definir lo que es un grupo. ¿Y qué va a ser para nosotros un grupo? Bueno, primero, un grupo necesitamos, para definir un grupo necesitamos un conjunto G distinto del vacío. Es decir, no nos interesa estudiar la definición de grupo sobre conjuntos vacíos. Y además, una operación binaria definida sobre G. Es decir, que tenemos un par G y nuestra operación binaria asterisco. Entonces, diremos que G es un grupo si satisface las siguientes propiedades. Primera propiedad, que sea cerrado. ¿Qué significa que sea cerrado? Que si yo tengo dos elementos que pertenecen a G, entonces A asterisco B también pertenece a G. Segundo, que sea asociativo. ¿Qué significa que sea asociativo? Que si yo tengo A, B y C
en el conjunto G, entonces se satisface A asterisco B asterisco C es igual a A asterisco B asterisco C. Es decir, que sea asociativo. Tercero, que exista el elemento neutro. ¿Qué significa que existe el elemento neutro? Es que existe un elemento que vamos a llamar E, que pertenece al grupo o al conjunto E, tal que E asterisco A es igual a A asterisco E, y eso es igual a A para todo A en G. Y cuarto, la existencia del inverso. ¿Y qué significa que sea la existencia del inverso? Lo que significa es que para todo elemento A del conjunto G existe un elemento A a la menos 1 que pertenece a G, tal que se satisface que A asterisco A a la menos 1 es igual a la menos 1 asterisco A, y eso igual a la identidad. Entonces, un conjunto con una operación binaria que satisface estas cuatro propiedades es lo que nosotros vamos a llamar un grupo. O sea, cada vez que hablemos de un grupo, vamos a hablar de un conjunto y de una operación binaria definida sobre ese conjunto. Y si ese conjunto con esa operación binaria satisface que es cerrado, que existe, que es asociativo, que tiene elemento neutro o identidad y que tiene elemento inverso, entonces ese conjunto con esa operación, no el conjunto solo, el conjunto con la operación, se le dice que es un grupo. ¿Entendido entonces lo que es un grupo? Entonces, nuestro primer ejemplo de grupo, el conjunto de todas las aplicaciones biyectivas, es un grupo. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de ver que es cerrado, que es asociativo, que existe el elemento identidad o el elemento neutro y que existe el inverso. Entonces, por lo tanto, el primer ejemplo natural que tenemos de lo que es un grupo es sencillamente el conjunto de todas las aplicaciones biyectivas. Pero ese no es el único. Existen muchísimos más ejemplos de grupos. Por ejemplo, los reales con la suma, el conjunto de los números reales con la suma usual es un grupo. ¿Están de acuerdo con lo que acabo de afirmar? Sí, maestro, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Por qué es un grupo? Vamos a ver. Con la suma si, usual. Si usted toma cualquier elemento y lo suma, le va a dar que tal los números reales, ¿verdad? Por la asociatividad de los números reales, pues ya tenemos que asociativos para todo elemento perteneciente a los reales. Según ver que hay un inverso. ¿Cuál es el inverso de los reales con la suma? Por ejemplo, para A, elemento de los reales, este es el inverso menos A. Exacto. ¿Y el neutro? Y el neutro, el 0. El 0. Entonces, los reales con la suma usual es un grupo. ¿Serán los naturales con la suma usual un grupo? No, profe. No, maestro. No. ¿Por qué? ¿Por qué no es un grupo? Dime, Leslie. Porque si usted
si usted toma un número que es más grande que otro, ¿verdad? Se pueden tomar cualquiera de los números, entonces va a dar un número negativo y eso no pertenece al conjunto de los naturales, o sea, no es cerrado. No, no es que no sea cerrado, los naturales son cerrados con la suma. Lo que no tiene es inverso. Eh, Con la suma lo que no tiene es inverso, pero es cerrado con la suma. Y los naturales con el producto, ya aquí le elimino el problema de los negativos porque no tiene. Los naturales con el producto será un grupo. Vamos a ver. Daliandri será un grupo. Leslie, Arianna, Giliana, Juan, Otoniel, Arnie. Será un grupo los naturales con el producto. Juan, no te escuché si hablaste ahorita. no hablé, no. Ah, ok. Es un grupo con los naturales con el producto. La respuesta es no. Tampoco tiene inverso. Porque si los naturales con el producto tuviera inverso, quiere decir que a cualquier número natural yo siempre voy a poder conseguir otro número que al multiplicarlo por él me dé uno. Pero el único número que al multiplicarlo por un número natural cualquiera me da uno es uno sobre ese número. Y uno sobre ese número ya no es un natural, es un racional. Por lo tanto, tampoco los naturales con el producto tampoco forman un grupo. Entonces, no necesariamente con los conjuntos numéricos siempre se satisfacer que sea un grupo. O sea, tenemos que verificar que se cumplen las cuatro propiedades para saber si es un grupo. ¿Se comprende eso? Sí, maestro. Sí, Bien. Muy bien. Ahora, hay eh, otro conjunto que, que no sé si... Bueno, vamos a seguir. Después veremos. Ahora, ¿qué propiedad no satisfacía el conjunto de las aplicaciones biyectivas? la Conmutativa. conmutatividad. La conmutatividad. Entonces, basándonos en eso, vamos a definir lo que se llama un grupo abeliano. ¿Y qué es un grupo abeliano? Pues un grupo que satisface, además de las cuatro propiedades que teníamos nosotros anteriormente, una nueva propiedad que es la conmutatividad. Es decir, si un grupo G asterisco borré lo que no era. Cuando yo escriba G asterisco, ya ahí estoy diciendo sencillamente que eso es un grupo que satisface las cuatro propiedades.
Entonces, ya nosotros aquí estamos diciendo que no todos los grupos son grupos abelianos. En particular, ADS no es abeliano, ¿cierto? Sí, Y R con la suma será abeliano. sí, profe. ¿Por qué es abeliano? Porque la suma es conmutativa en los números reales. Exactamente. Esto es un grupo abeliano. Y Q más con el producto será un grupo, primero. Los racionales con el producto será un grupo. Y Sí. es un grupo, y además es un grupo abeliano. ¿Ya? Y el nombre de abeliano se le debe a un matemático francés llamado Neil Henry Abel. Es decir, que gracias a él se descubrieron estos conjuntos abelianos y los descubrió estudiando un conjunto muy importante que es el grupo de permutación, el conjunto de todas las permutaciones, que más adelante vamos nosotros a ver qué es ese grupo de permutaciones. Pero bien, entonces hasta los momentos ya sabemos lo que es un grupo, sabemos lo que es un grupo abeliano, pero entonces empezar a salir eh, ciertas cosas que debemos empezar, digamos que, a definir. Porque nosotros hemos hablado de un grupo, pero no hemos hablado de cómo es el grupo. Es decir, ya sabemos que el grupo satisface unas propiedades eh, y se dice abeliano si es conmutativo, todo perfecto hasta allí. Pero, ¿cuántos elementos tiene ese conjunto? ¿Qué pasa si ese conjunto tiene muchos elementos o tiene pocos elementos? Es decir, tenemos entonces ahora eh, un concepto importante que es lo que se llama un grupo finito y el orden de un grupo. Bien, un grupo se llama finito si tiene una cantidad finita de elementos, ¿ya? Y se llamará infinito si tiene una cantidad infinita de elementos. Y el orden de un conjunto sencillamente es ese número, es decir, la cantidad de elementos que tenga ese conjunto. A eso se le llama el orden. Entonces, para eso tenemos la siguiente definición. Si G es un grupo, entonces el orden de G, que denotaremos como O de G, es el número de elementos de G. Es decir, que el orden de G sencillamente es el cardinal del conjunto G. ¿Y qué es el cardinal? El cardinal es la cantidad de elementos que tenga el conjunto. ¿Entendido?
Sí, maestro. Sí. ¿Cuál es el orden de los reales? Infinito, profe. ¿Cuál es el orden de los reales? Profe, Infinito, profe, infinito. usted dijo que tenían orden si eran finitos, pero el conjunto de los reales es infinito. Entonces su orden es la cantidad de elementos. Tiene orden infinito. ¿Ya? El orden es la cantidad de elementos. Y se dice finito si esa cantidad de elementos yo la puedo medir. ¿Ya? Por ejemplo, Z4. ¿Cuál es el orden de Z4? Primero, ¿saben qué es Z4? Creo que sí. ¿Qué es Z4? Los números enteros hasta el 4, ¿no? O 4 elementos, no sé. Bueno, perdón. No. Ignórelo, profe, ignórelo. Que no sé O qué múltiplos significa. de 4, maestro, no. Tampoco. Eso debieron haberlo visto en aritmética. Z4 es el conjunto de todas las clases de equivalencias, de clases de congruencias, que sean divisibles módulo 4. Es decir, Z4 consta de 4 clases de equivalencia. La clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 3. ¿Y qué es la clase del 0? Son todos los números que al dividirlos, o que son divisibles, mejor escrito, con 4 y que dejan resto 0. La clase del 1 es lo mismo, pero que dejan resto 1. La clase del 2 son los que dejan resto 2. Y la clase del 3 son los que dejan resto 3. ¿Ya? Es decir, que Z4 solamente contiene 4 elementos. La clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 3. Porque los que dejan resto 4 se pueden seguir dividiendo y el resto al dividir por 4 me da 0. Es decir, que aquí tengo yo lo que se llaman unas clases de congruencia, ¿ya? Que dijimos que tenían que recordar de aritmética, ¿ya? Las clases de congruencia. Entonces, Z4 es un conjunto que solamente consta de 4 elementos. Y esos 4 elementos no son un elemento como tal, sino que es una clase de equivalencia. Es decir, que ¿quiénes son algunos de los elementos de Z4, de la clase del 0? La clase del 0 son todos aquellos números que dejan resto 0 al dividir por 4. Es decir, que está el 0, está el 4, porque 4 entre 4 deja resto 0. Está el 8, porque también deja resto 0. El 12, el 16, y también está el menos 4, el menos 8, el menos 12, el menos 16, y así positivamente yo puedo seguir para allá y puedo seguir para acá. Es decir, que la clase del 0 no es un solo elemento, son todos esos números, solamente que los agrupo en una clase. La clase del 1 serían todos los que dejan resto 1 al dividir por 0. ¿Quiénes dejan resto 1 al dividir por 0? Bueno, Los múltiplos de 5, el maestro, no 5 serían, incluyendo el deja 0. resto 1, el 9 deja resto 1, el 13 deja resto 1, el 17 deja resto 1, el 21 deja resto 1, el 1 deja resto 1,
el menos 3 deja resto 1, el menos 7 deja resto 1 y así sucesivamente yo puedo seguir por acá. Es decir, son todos esos elementos. La clase del 2 también puede hacer la lista y la clase del 3. Es decir, que yo en realidad cuando tengo la clase del 0 tengo a todos estos elementos. Cuando tengo la clase del 1 tengo a todos estos elementos. Cuando tengo la clase del 2 tengo a todos los que dejen la clase resto 2 y a la clase del 3 a todos los que dejen resto 3. ¿Entendido eso? Sí, maestro. Y esto lo que quiere decir es que el orden de Z4, ¿cuál va a ser el orden de Z4? Infinito. 4. Sería la clase, ¿Y exacto, por qué 4? la clase de equivalencia del 0 al 3, 4. ¿Cuántos elementos tiene Z4? Dijimos que tenía 1, 2, 3, 4. Es decir, el orden de Z4 es 4. Y el orden de Z6, ¿cuánto es el orden de Z6? 6, del 0 al 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Z6 conta de la clase del 0, de la clase del 1, de la clase del 2, de la clase del 3, de la clase del 4 y de la clase del 5. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Z6 tiene, incluso el índice le indica la cantidad de elementos que tiene el conjunto. ¿Ya? Ahora, Z4 con la suma es un grupo. Para saber que es un grupo, No, yo lo que profe. tengo que ver es que si es cerrado, si es asociativo, si tiene inverso y si tiene elemento neutro. ¿Será cerrado? Bueno, para ver si satisface todas esas propiedades, yo debería construir una tabla de Z4. 1, 2, 3, 4. Perdón. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Con la suma. ¿0 más 0? 0. 0 más 1, 1. 0 más 2, 2. 0 más 3, 3. 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 1 más 3, ¿cuánto es 1 más 3? 4. Y 4. 4. ¿En qué clase de equivalencia está el 4? Es la del 5. Es la del 5. ¿En qué No clase de está equivalencia está el 4? La del 0. la del 5. Ah, la del La del 0, porque Perdón. 4, al dividirlo por 4, ¿qué resto deja? 0. 0. 2 más 0, 2. 2 más 1, 2. 2 más 2, 4. ¿Y 4 en qué clase de equivalencia está? Perdón, La 2 del más 0. La del 0. Aquí hay un error. 2 más 1, 3. En la del 0. ¿Y 2 más 3? 5. Y está en la clase de 5 equivalencia del 1. del 1. Exacto. ¿Y en qué clase de equivalencia está? Es la del 1. 3 más 0, 3. 3 más 1, 4. ¿Y 4 está en la clase del 0? 0. 3 más 2, 0. 5. 5. 5. ¿Y en qué clase de equivalencia está el 5? En la 1. 3 más 3, 6. Y está en la del 2, yo creo. y está en la de 2 porque cuando usted divide 6 entre 4, deja resto 2.
Entonces, la suma es cerrada en Z4. Sí, sí. Sí es cerrada porque cuando usted suma cualquier elemento, él le da un elemento que está en Z4. ¿Es asociativo? Sí es asociativo porque es una propiedad que se hereda de los enteros. Los enteros son asociativos, por lo tanto, Z4 también es asociativo. ¿Tiene elemento neutro? Sí, el cero está ahí. El 0 es un elemento neutro, ¿verdad? Para la suma, porque 0 cuando yo lo sumo a quien sea me da ese exactamente. Y ahora, ¿tiene elemento inverso? No, Yo creo para la suma no. yo creo que sí, porque la clase de equivalencia de ciertos, de ciertos números están los negativos, ¿no? ¿Tiene elemento inverso? Para tener elemento inverso quiere decir que cuando usted hace un número más el otro, me tiene que dar el elemento de identidad. Y eso ocurre. Por ejemplo, No. ¿cuál es el inverso del 1? Menos uno. Es aquel que al sumarle me da el 0. ¿Qué número tengo que sumar al 1 para que me dé 0? Menos uno. Menos 1. ¿Dónde está menos 1? Si Z4 solamente cuenta de 0, 1, 2 y 3. Ah, ok, maestro. ¿Cuál es el inverso del 1? Menos uno. El inverso del 1 es el 3, porque el 3 al sumarlo con el 1 me da la clase del 0 y el 0 es el elemento de identidad. El inverso del 2 es el mismo 2 y el inverso del 3 es el 1, ¿ya? Porque es aquel número que al sumarlo me da el 0. Entonces Z4 con la suma sí es un grupo. Oh. Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de operar. Por eso les decía en clases pasadas que tienen que recordar mucha teoría que se vio en aritmética y en lógica y teoría de conjuntos. Lógica matemática y teoría de conjuntos. Bien. Otro ejemplo de grupo y que va a ser el primer ejercicio que deben hacer es el siguiente. Voy a definir un conjunto, sea GLNR. Ese conjunto es el conjunto de todas las matrices de orden n por n invertibles con coeficientes reales, es decir, números reales. Demostrar que es un grupo donde esta operación es el producto usual de matrices. A ese grupo, este es el ejercicio.
A ese grupo se le conoce como el grupo lineal general de orden n en R. Demostrar entonces que ese es un grupo. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, Sí, maestro. ¿Qué deben probar que para que eso sea un grupo? Las 4 propiedades que usted nos dio. Muy bien. Sí. Las 4 propiedades que se dieron en clase. Muy bien. Ok. Vamos a hacer algo. Yo lo voy a dejar hasta aquí hoy. Quiero que lean de nuevo el capítulo número 1 que ya vimos y den una revisada a todo lo que vieron en lógica, en aritmética y en álgebra superior 1 y 2. Porque de aquí en adelante yo voy a suponer que todo eso lo conocen y lo manejan. ¿Ya? Es decir, voy a ir un poco más rápido, pero primero, digamos que este va a ser el primer ejemplo de grupo que van a tratar de hacer. Tienen que demostrar todas esas propiedades. Y cuando se habla de demostración, no se habla de demostrar casos particulares. Es decir, agarrar una matriz y ver, no, casos generales. Tienen que tomar casos generales. Para la próxima clase, los primeros 15 minutos, mientras esperamos que se conecten todos, vamos a mostrar el ejercicio. Cada uno de ustedes tiene que mostrar lo que hayan hecho y luego, bueno, seguimos con la clase. Entonces, bueno, vamos a dejarlo por aquí hoy. En el material hay muchos más ejemplos, traten de revisarlos y nos vemos entonces el próximo viernes a las 4:30 de nuevo. Entonces, que pasen feliz tarde y bueno, y recuerden repasar y estudiar todo lo que les he comentado. Está bien, profe.